Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. El 25 de febrero es una fecha simbólica porque marca el inicio de la transición democrática hace 30 años, tras la derrota electoral de Daniel Ortega y el FCLN por la candidata de la Unidad Nacional Opositora, mi madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Ayer martes 25 de febrero, el presidente Ortega sufrió una nueva derrota política al exhibir ante los nicaragüenses y la comunidad internacional que ya no gobierna y que solamente se puede mantener en el poder a través de un Estado policial. Ortega demostró que ha convertido a Nicaragua entera en una cárcel y que antes de ser el gobernante de todos, él es únicamente el carcelero de todos los nicaragüenses. Una cárcel que empieza en los centros de interrogatorio y tortura del Chipote y el sistema penitenciario, pero que se extiende a todos los espacios públicos controlados por los antimotines, a las calles, las plazas, las rotondas, a los atrios de las iglesias y las procesiones religiosas, a las casas de los opositores y hasta los centros comerciales que fueron invadidos por la policía. Ayer la dictadura desplegó a centenares de policías para impedirle a los ciudadanos ejercer los derechos constitucionales de reunión, movilización y protesta cívica, convocados por el empresario Lolo Blandino y el comentarista político Jaime Arellano, quienes fueron retenidos en sus casas bajo arresto domiciliar sin ninguna orden judicial. Sin embargo, Ortega no pudo impedir la proclama de la coalición nacional y la convocatoria a la formación de una gran alianza democrática para desalojar a la dictadura del poder por la vía pacífica, a través de elecciones libres y transparentes. Su única respuesta fue el discurso de odio de la vicepresidenta Rosario Murillo, que intenta justificar la violencia y la persecución policial, la agresión contra 12 reporteros que no aceptan la censura del régimen y las graves amenazas de muerte contra el periodista Yeltsin Espinosa, que apenas regresó del exilio de Costa Rica el lunes pasado. Nosotros condenamos los ataques contra los periodistas y los ciudadanos y exigimos cero tolerancia ante cualquier agresión contra periodistas y medios de comunicación y que se levante la censura oficial en la televisión contra Confidencial esta semana y 100% Noticias. Y a la par de la suspensión de la censura, demandamos la libertad de todos los presos políticos y que se levante el Estado policial, el fracasado Estado policial, para que se restablezcan todas las libertades democráticas y para que Nicaragua deje de ser la cárcel de Ortega y se convierta en un país de todos, en un país en el que los empleados públicos, civiles y militares también puedan liberarse de esa cárcel, que es la imposición del sistema de Estado, partido, familia, y se puedan expresar en libertad, porque aquí nunca se van a recuperar la normalidad ni la economía hasta que se restablezcan plenamente las libertades de reunión y movilización y la libertad de prensa y la libertad de expresión. Esta noche hablaremos con 5 representantes de las 7 agrupaciones que ayer suscribieron la proclama de la Coalición Nacional, una gran alianza cívica y política que se propone desalojar a la dictadura Ortega Murillo del poder a través de la lucha cívica para iniciar la reconstrucción de Nicaragua. Ellos son Jesús Teffel, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Azalia Solís, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el reverendo Saturnino Cerrato, del Partido de Restauración Democrática, Luis Fley, el excomandante Johnson de la Contra, dirigente de la Fuerza Democrática Nicaragüense, y George Enríquez, del Partido Político Indígena Yátama de la Costa Caribe. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada
de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias del día con Cindy Regidor. Incrementa el asedio policial contra la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denuncia uno de sus miembros este miércoles 26 de febrero. 3 patrullas de policía con oficiales armados se han apostado durante meses en las afueras de la oficina de la Alianza Cívica. Pero ahora están con una modalidad diferente y que están deteniendo a las personas con lista en mano, preguntando dónde trabajan y qué es lo que están haciendo. Claramente esta es una violación más a los derechos a la privacidad, porque no tienen por qué estar preguntando por qué están entrando a una. El aumento del asedio se da luego de la integración oficial de una coalición opositora este martes 25 de febrero, integrada por 7 organizaciones y partidos políticos, incluyendo la Alianza Cívica, que también ha sido el interlocutor oficial en las 2 negociaciones sostenidas con el régimen Ortega Murillo para buscar una salida pacífica a la crisis en Nicaragua. El régimen ha cancelado ambos intentos de diálogo, sin haber cumplido los acuerdos que se firmaron. Miembros de la comunidad Alal, ubicada en Bozaguas, en la costa Caribe Norte, denunciaron este miércoles en Managua el ataque armado contra el territorio el pasado 29 de enero, que dejó 4 personas muertas. Los líderes indígenas se presentaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos para dar detalles del hecho y reiterar sus señalamientos sobre los perpetradores del ataque. Todas estas situaciones pasan por la invasión de los hermanos mestizos que entran en el territorio con el ánimo de vivir, quitar las tierras y vivir en esa área. Los denunciantes recordaron que su territorio está protegido por ser patrimonio del pueblo indígena Mayagna y reclamaron la negligencia del Estado ante los ataques de los colonos invasores y la desprotección de estos territorios. Un total de 12 periodistas nicaragüenses fueron agredidos este martes por la policía durante la cobertura de las manifestaciones opositoras en un centro comercial y en los alrededores de la Iglesia Divina Misericordia. Agentes policiales que fueron desplegados por toda la capital para evitar una marcha contra el régimen Ortega Murillo empujaron, golpearon e intentaron dañar y robar los equipos de los periodistas y camarógrafos. Un agente antimotín incluso amenazó de muerte al periodista Yeltsin Espinosa, quien apenas la semana pasada regresó de su exilio en Costa Rica. La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua denunció los hechos ante el grupo de abogados defensores del pueblo. Un oficial de policía de una fuerza especial amenazando de muerte a un comunicador social. Eso es gravísimo, eso es un delito y eso debe ser evaluado y juzgado en cualquier país del mundo. El representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, dijo que apoyará una nueva resolución sobre Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La nueva resolución recogería las recomendaciones incumplidas por el Estado de Nicaragua. Gilmore se reunió con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, familiares de víctimas de la represión y excarcelados políticos, en el marco del 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El funcionario europeo aseguró que su oficina monitorea el recrudecimiento de la represión en Nicaragua. El Fondo Monetario Internacional reiteró que el Producto Interno Bruto de Nicaragua en 2019 sufrió una contracción de 5.7% y proyecta que para 2020 el decrecimiento del PIB será de menos 1.2%. Asimismo, se estima que la inflación subió a 6.1% para fines de 2019, comparada con el 3.9% en 2018. La severidad de la caída es mayor a la prevista por el gobierno a través del Banco Central, que reportó que en 2019 el PIB caería entre 3.5 y 4.5%. El directorio ejecutivo del FMI destacó la importancia de medidas encaminadas a preservar la estabilidad macroeconómica y financiera y restablecer la confianza. Para economistas independientes y empresarios, esa confianza no se recuperará hasta que el gobierno acceda a un acuerdo político que dé fin a la crisis económica. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea el más reciente episodio de La Última Mirada News de Juan Carlos Sampié, el candidato Vidaurre, el general y el doctor Rivera. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy. Y ahora vamos a la entrevista con Jesús Teffel de la Unidad Nacional y Azalia Solís de la Alianza Cívica para conocer cuáles son los alcances de la coalición nacional. Jesús, Azalia, gracias por estar en este programa.
¿Cómo evalúan lo que ocurrió ayer, el lanzamiento de la coalición y el despliegue del Estado policial con centenares de policías en Managua y en otros puntos del país? Yo, en términos personales, creo que hay un enorme temor de parte de Ortega, quedó explícito, que ya lo teníamos más o menos claro, sobre lo que le preocupa, y le preocupa la unidad, por una parte, en relación al Estado policial, y por el otro lado, entiendo por qué le preocupa, y es por la enorme buena acogida que hubo, no en las personas que estábamos ahí, que éramos relativamente poca gente, frente a la cantidad de personas de todo el país, sin distingos ni ideológicos ni políticos, que llamaron, que mandaron mensajes por Facebook, mensajes directos por Facebook o llamadas telefónicas en las que se sentían representados por lo que estaba ocurriendo y que pensaban que esa era la salida, que la única salida que tenemos para salir de esta situación es conformar una coalición nacional, y alguna gente tomando como ejemplo la UNO, pero diciendo mucho más allá de la UNO, porque la UNO se fragmentó muy rápidamente y esto no debe volver a ocurrir. Entonces, la esperanza que vimos en la gente que nos llamó, con la que hablamos, creo que nos da una medida muy importante, que es directamente proporcional al miedo que Ortega tiene. Pero también de alguna forma se impuso un precedente. ¿Cuántos policías había ayer en las calles? Solamente en Managua. Sí, el mensaje del régimen es: no hay tolerancia, no hay admisión para que se pueda ejercer el derecho de reunión y el derecho de movilización. Así es, nosotros pues desde tempranas horas de la mañana y desde el día antes estábamos reportando asedio en las casas de los líderes. Solo en cada casa habían al menos 3 patrullas, y en un momento llegaron a haber 40 casas de líderes de la oposición que estaban siendo asediadas. Al día siguiente, o sea, ayer en la mañanita, vimos la catedral de Managua completamente rodeada de policías, una caravana interminable, y además varios puntos de interés o focos de donde normalmente se hace protesta o reuniones, los hoteles donde nos reunimos, etcétera, estaban completamente rodeados de policía. Eso, en vez de generar el efecto que tal vez el régimen hubiera querido, más bien generó el efecto contrario, porque demostró la desesperación que tienen ante los procesos de unidad que se están dando y ante la incansable manifestación de la gente, porque aunque la represión no te deja marchar masivamente, los piquetes no han parado, las expresiones de protesta no han parado y no han encontrado la fórmula para callarla definitivamente, y eso yo creo que lo está frustrando a un nivel que terminan usando medidas desproporcionadas. El mensaje político que transmitió ayer la coalición casi no hizo alusión al tema electoral, ni a la reforma electoral, ni a candidaturas, ni prácticamente nada relacionado con elecciones. Hablaron de liberación de presos, hablaron de suspensión del Estado policial, hablaron de recuperar los derechos de la población. ¿Cómo se puede lograr eso con ese despliegue policial? Mira, no se hizo referencia al proceso electoral y se hizo una apenas referencia al proceso electoral y se hizo mucho más énfasis al sistema de justicia. Se está viendo la coalición como una organización política más integral. No podemos caer en el error de pensar de que la coalición es exclusivamente electoral. Nosotros asumimos como propio la carta que mandaran, entre otros, el editorialista Luis Sánchez, en la que dice: por lo menos debemos dejar asentada la democracia en Nicaragua y aspirar a 2 o 3 periodos, no solamente al periodo de salida de la dictadura personal, porque la dictadura está incrustada mucho más allá de las personas de Ortega y de Murillo. ¿Cómo se puede lograr eso? Solamente con la movilización amplia nacional. Para eso es importante, creo, los pasos que estamos haciendo, que es construir en consenso 2 cosas paralelas. Estamos construyendo en consenso. Estamos construyendo en consenso la reforma electoral. Ustedes han visto que se han emitido 3 pronunciamientos con los distintos grupos con los cuales se está trabajando. Hay documentos muy abundantes sobre el tema de la reforma electoral, pero no se ha querido, bajo
bajo ningún concepto venir y decir aquí está todo esto. Pero la propuesta no logra la reforma. El régimen en este momento está cerrado, no cede ni el derecho de reunión, ni movilización, ni tampoco la reforma electoral. Precisamente eso te quiero explicar. Está ese trabajo que tiene que ser un trabajo en consenso que no termina con los actores que están ahí, sino que tiene que ser un trabajo con el que también contemos con la ciudadanía. Y luego está el otro elemento que es el trabajo de la coalición propiamente dicha, que implica la impresionante organización a nivel territorial, a todos los niveles territoriales que se tienen que realizar, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel municipal, de manera tal que ambas cosas se puedan hacer y que la narrativa y que el norte, que es esa narrativa, la pueda asumir cada persona, de cada nicaragüense, de manera tal que tengamos las condiciones para la movilización nacional. No hay posibilidades sin movilización nacional. ¿Cómo convoca esta coalición a los ciudadanos a organizarse en los 153 municipios del país, en las más de 200 ciudades importantes que tiene Nicaragua? ¿Van a convocar a la gente a organizarse en torno a la coalición o a la organización X, Y, Z, D, partido político que conforman estas distintas agrupaciones? Bueno, en la proclama dijimos algo bastante importante que creo que vale la pena recalcar, y es que no vamos a esperar a que la ciudadanía venga. Nosotros vamos a ir también a estos 153 municipios a buscar cómo fortalecer las organizaciones incipientes o las que ya están formadas en los municipios. Ahora, es importante tomar en cuenta que aunque estamos en coalición, y se dijo ayer también, las organizaciones conservan cierta identidad que todavía va a permanecer, y entonces la ciudadanía tiene varias maneras de incorporarse a la coalición, a través de las organizaciones que ya están siendo miembros de la coalición, a través del fortalecimiento interno que cada una va a trabajar por su cuenta, pero también de cara a los procesos de coalición. Ahora, es importante pensar que el calendario también está bastante próximo, aunque nos parezca largo, y hay que hacer todo un trabajo formativo también, porque aquí en Nicaragua hemos dejado de participar de los procesos políticos. Entonces, muchas personas de la juventud, pues yo me identifico de esa manera, estamos bastante desapegados y hemos estado bastante desapegados de los procesos, y si de verdad queremos en algún momento ejercer presión para que las propuestas, las demandas de la ciudadanía sean tomadas en cuenta, también necesitamos un proceso formativo también para saber qué es lo que estamos todos empujando. Entonces, ahí no solo viene la formación de las reformas electorales, sino viene también procesos de lucha cívica no violenta para saber cómo protestar de manera pacífica y cómo no te repriman, o cómo disminuir los riesgos al máximo. En este momento, en algún municipio del país, ¿hay algún núcleo, hay alguna organización que diga esta es la coalición del municipio tal? Mira, hay varios núcleos de personas que se han constituido a sí mismas como coalición nacional. A la par hay una propuesta de arquitectura de lo que debe ser la coalición nacional que no se ha dado a conocer porque se debe construir en conjunto. Esto ya nos ocurrió en el pasado, cuando se formó la Alianza Cívica. Igualmente ciudadanos asimismo se constituyeron en distintas partes del país, se constituyeron como la Alianza Cívica de la ciudad tal. Vamos a omitir los nombres. Igualmente, cuando se conformó la Unidad Nacional, se hizo algo similar. Entonces, en este momento tenemos digamos, distintas maneras de hacerlo. Entonces, la única forma en la que tenemos, digamos, para lograr que la coalición nacional esté imbricada en el nacional, lo departamental, lo regional y lo municipal, es trabajando directamente en el municipio. Existen, ¿verdad? La Unidad Nacional tiene sus propios núcleos, la Alianza también tiene sus propios núcleos, y la ciudadanía también en algunos lugares ha también atacado. Entonces, de lo que se trata en este momento es de un enorme proceso de conversación a nivel de los municipios para poder conformar ya eso. Ayer suscribieron esta proclama 7 agrupaciones, partidos políticos, movimientos cívicos, las cámaras empresariales que están organizadas en torno al COSEP, a UPANIC, AmCham, y que han sido parte de la Alianza Cívica. ¿Forman parte de la coalición o están fuera por su naturaleza gremial?
Ellas tienen una naturaleza distinta digamos, a la que puede tener un partido político o una organización como el Movimiento por Nicaragua, por ejemplo, que es claramente una organización civil de carácter político, a la que están impedidos, ¿verdad? No pueden ser parte integrante de la coalición nacional, no están impedidos de ser parte de la Alianza Cívica, porque la Alianza Cívica ni la Unidad Nacional se van a desintegrar por la coalición nacional. Cada una de nosotras, las organizaciones, tenemos nuestro propio trabajo que hacer en el tema de la democratización del país y, por supuesto, las cámaras empresariales tienen un papel importante, no solamente en lo económico, sino también, digamos, en lo político, que está más allá de lo partidario. ¿Eso excluye que un empresario o un líder empresarial pueda llegar a formar parte, digamos, del liderazgo político de esa coalición? De ninguna manera. O sea, lo que seguramente le significará es tener que dejar responsabilidades gremiales, pero asumir individualmente perfectamente. El movimiento campesino es parte de la Alianza Cívica y aparece también suscribiendo esta proclama, digamos, como otro actor de manera autónoma. Tiene dos sombreros el movimiento campesino. Bueno, yo creo que esas son cosas que se tienen que dejar mejor fijadas en este momento de la arquitectura. Yo creo que hay dos actores que eran clave el día de ayer, ¿verdad? Y que ambos actores están, uno en la Alianza Cívica y el otro en la Unidad Nacional. Estamos hablando del caso del FDN, que es parte de la Unidad Nacional, y del Movimiento Campesino, que es parte de la Alianza Cívica. Pero como actores en sí mismos tienen un peso que están más allá de la Alianza y más allá de la Unidad Nacional. Entonces tenemos el caso del Movimiento Campesino y el caso, voy a decirlo con las palabras con las que generalmente lo dice la mayoría de la ciudadanía, la contra. Era absolutamente absurdo pensar de que la contra no iba a estar presente en una actividad de esta naturaleza el 25 de febrero. E igualmente, en el caso del movimiento campesino, yo creo que también con el tiempo habrán algunos otros actores, posiblemente el movimiento estudiantil unificado, que también tendrá que tener su peso en la coalición, en la misma medida que ha tenido su peso en lo que es el 18 de abril. Esta proclama la suscribieron 4 movimientos partidarios o partidos políticos. Hay otros movimientos políticos que están dentro de la Unidad Nacional. ¿Qué le suman las agrupaciones políticas partidarias a este proyecto nacional de una coalición? Porque hasta hace unos meses, por ejemplo, la Unidad Nacional tenía reservas en relación con esto. Había gente que discutía que si X partido que ha sido colaboracionista del régimen no debería ser parte de este proyecto de unidad. ¿Dónde están en ese punto? Pues nosotros tuvimos esta conversación y la fuimos madurando en el tiempo, efectivamente. Esa incertidumbre era por el mismo pasado reciente que hemos vivido. Sin embargo, llegamos a través del trabajo territorial que fuimos haciendo visitas en los municipios y nos fuimos dando cuenta que estos partidos tienen bases muy importantes. Por ejemplo, los liberales en el norte tienen una presencia que no la podemos obviar. Entonces, tomando en cuenta todas las bases de toda esta gente que estuvo involucrada también en las protestas en abril, que estuvo involucrada en todos los movimientos municipales y que incluso hasta son parte de las organizaciones o movimientos que son miembros de la Unidad Nacional. Entonces, entendimos y llegamos a madurar ese proceso, a pensar que no podemos excluir al partido en general por alguna cúpula o por algún tipo de comportamiento del pasado, cuando tenés toda una base que está en los territorios y que clama unidad, y que cuando nosotros nos reunimos con ellos nos exigen y nos piden y nos demandan que trabajemos los procesos de unidad y una incorporación incluyente, y que de aquí vayamos con paso firme para formar esta unidad, esta gran coalición y salir juntos de la dictadura. Entonces, es importante tomar en cuenta que los partidos no son solo quienes salen en la Cámara, sino que tienen un cuerpo inmenso desplegado a veces, y no necesariamente por fidelidad, sino por la identidad. O sea, la identidad que tienen algunos con algunas agrupaciones políticas tal vez no las van a dejar, aunque no estén a favor de lo que se ha hecho en el pasado, pero sí están comprometidos a hacer las cosas que estamos comprometiéndonos todos con la proclama y en la coalición. Entonces, hablaron antes de esta proclama que se iba a presentar o a lanzar un plan de lucha. ¿Ese plan de lucha se construye con acciones o se va a presentar a la población?
Para mucha gente lo más importante es el Estado policial y la represión, para otros es la recesión económica, la extorsión del gobierno, la imposición de los impuestos, la falta de empleo. ¿Cómo se conecta este proyecto político con las demandas de la población? Ese es uno de los documentos que se ha trabajado. La Alianza Cívica sacó en su momento un decálogo, la Unidad Nacional sacó los 20 puntos en la política, lo económico y lo social, y el mismo COSEP también sacó una serie de puntos económicos, sociales y políticos, y también del movimiento de mujeres que trabaja en las maquilas también enviaron una comunicación sobre lo que consideran que se debe trabajar. Hay una matriz ya de trabajo sobre el plan de nación, y esta matriz debe ser puesta en conocimiento, porque esa la conocemos básicamente la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, que somos quienes la han trabajado, y el COSEP también, que la ha trabajado, pero esta la tenemos que poner en conocimiento también de los miembros de la coalición nacional y de los nuevos miembros que integren la coalición nacional, y dar a conocer algo que sea creíble, que sea necesario para el país, que además conecte con la ciudadanía. No puede ser que nos quedemos solamente en el asunto institucional. O sea, sería absurdo. Por supuesto que yo creo que ahora la ciudadanía nicaragüense entendió que lo institucional es importante, ¿verdad? Que ya no es una cuestión que está en segundo orden, que también es importante, pero no podemos quedarnos solo ahí. Tenemos que hablar de la salida de este país para el desarrollo en este momento en que los daños económicos y sociales son tan inmensos. Volvamos al inicio, el Estado policial. Ayer se impuso el Estado policial, no pudieron ustedes manifestar, siendo los que habían convocado a esa marcha. Esa es la realidad del país. ¿Cómo se puede suspender el Estado policial? Pues nosotros creemos que a medida que nosotros vayamos construyendo correlación de fuerza, por eso es tan importante la unidad. Cada vez que nosotros hacemos una convocatoria, vemos cómo lo que hace falta, y eso hay que aceptarlo, es una mejor organización. A través de la coalición, a través de procesos de unidad de organización territorial, creemos que podemos tener una mejor organización y simple y sencillamente sobrepasar el Estado policial. Y bueno, esa frase de que los tenemos locos es cierto. Al final de cuentas, el desgaste que ellos vienen sufriendo cada vez que intentan impedir una movilización, y eso que estas movilizaciones piquetes, a veces bien pequeños, el día que logremos de verdad tener un poder de convocatoria más amplio, yo creo que el Estado policial va a ser superado a como fue superado en abril. Ahora, cada vez que se acerca el calendario de reformas, que se acerca las sanciones y todo, al gobierno se le va volviendo también cada vez más urgente transmitir esa sensación de que de verdad ellos ya no están reprimiendo, y lo hemos visto suceder, aunque es una pantalla de humo, ¿verdad? Entonces, entre ese balance, entre la construcción de poder y de correlación de fuerzas de nuestro lado y la urgencia del gobierno a no poder seguir mostrando que los procesos que vienen van a estar viciados y van a estar completamente reprimidos, es que nosotros creemos que podemos ir metiendo presión cada vez más. ¿Han tenido algún contacto con el sector público? Es decir, la gente que es obligada por el gobierno a marchar en esas caminatas que están haciendo, ven a esta coalición como una amenaza, como un enemigo, como una potencial opción de gobierno. Particularmente no creo que nadie de nosotros haya exclusivamente planteado el tema en la coalición nacional. Lo que sí es cierto es que distintos de nosotros hemos tenido contacto con distintos sectores del mundo del sector público alrededor de este tema, que por un lado no es cierto que todo el sector público es parte del orteguismo, incluso ni dentro de la propia policía ni dentro del propio ejército. O sea, esto es falso. O sea, la cara que el régimen quiere dar es que es monolítico de todo este asunto, y por lo tanto yo creo que ellos mismos inventan las campañas antisandinistas para obligar a todo este grupo de personas para tenerlos nucleados alrededor de ellos. Sí han existido conversaciones, creo que nosotros tenemos ahí un punto en falta, que es no haber tenido todavía, aunque sí está en el plan de trabajo, una campaña más audaz
dirigida hacia los policías, al ejército y hacia las personas del sector público. Son fundamentales. ¿Cuál es el siguiente paso de esta coalición? Bueno, ahorita lo primero que todo es dejar las reglas claras del juego. Bien, son procesos complejos porque tenemos distintas procedencias, entonces hasta maneras diferentes de hacer la política y las tomas de decisiones. Estamos hablando de cosas internas de ustedes, pero la gente lo que espera es de cara a la población. Bueno, salir a los territorios, es lo que hablamos al inicio. Lo próximo que nos toca es una organización grande, un fuerte trabajo territorial y de verdad construir todas las propuestas y todas las acciones que vamos a llevar a cabo con la gente que esté en los territorios, que es la que de verdad tiene que lidiar día a día con la crisis económica, con el asedio policial y con las distintas arbitrariedades que comete el régimen en cada localidad. Entonces, básicamente lo que viene es un fuerte trabajo en los territorios y incorporar a la mayor cantidad de ciudadanos. Tenemos que tomar en cuenta que aproximadamente el 70% de la población o más incluso que esté en contra del régimen no está organizada y es momento de ir a crecer a estas organizaciones, la coalición en sí, con toda esta gente que sí ha querido participar pero que no está organizada y está buscando todavía cómo apoyar la causa. Eso es lo que dicen Azalia Solís y Jesús Teffel de la Coalición Nacional. También invitamos a este programa a Medardo Mairena del Movimiento Campesino, pero no pudo asistir. Continuamos con representantes de 3 de los 4 partidos políticos que suscribieron la proclama de la Coalición Nacional: Yatama, Restauración Democrática y Fuerza Democrática Nicaragüense. Y ahora hablaremos con 3 de los partidos políticos que forman parte de la Coalición Nacional. Conversamos con el reverendo Saturnino Cerrato, del Partido de Restauración Democrática, Luis Fley, el excomandante Johnson de la Contra, dirigente de Fuerza Democrática Nicaragüense, y George Enríquez, del Partido Indígena Yatama de la Costa Caribe, y esto fue lo que nos dijeron. Nos acompañan Luis Fley, comandante Johnson, el reverendo Saturnino Cerrato, George Enríquez. Gracias por estar en este programa. ¿Qué le aportan las agrupaciones partidarias, los movimientos políticos a esta coalición nacional? Bueno, en el caso de FDN le aporta pues una trayectoria de lucha de 40 años, desde 1981, y un respaldo del campesinado que respaldó a la Contra en los años 80, ahora estamos en respaldo a la Coalición Nacional que nació ayer. ¿Quién es quién en la Contra? Porque hay grupos de la Contra que están aliados con el Frente Sandinista. Bueno, pero son una minoría, que ellos se llevaron el nombre y tal vez la personería jurídica del PRN, pero no se llevaron a la gente no siguió a los de la Contra que se unieron con el Frente, se llevaron el nombre, pero no a la población. La población sigue siendo anti-orteguista, antisandinista, principalmente el campesinado. ¿El Partido de Restauración Democrática se define como un partido cristiano, un partido evangélico? No, es un partido político con dirigentes evangélicos, la mayoría. Tenemos, por ejemplo, el presidente del PRD en el viejo Chinandega, es un católico practicante, siempre anda con un crucifijo y cada vez que me escribe me dice: lo saludo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María. Otros de los partidos que surgieron de corrientes cristianas, como Camino Cristiano, el Movimiento de Unidad Cristiana, son aliados del Frente Sandinista. Así es, ya tienen varios años, andan por 10, 15 años que son aliados del Frente Sandinista. Pero hay un electorado cristiano. Desde luego, un electorado evangélico que de inicio creyó mucho, especialmente en Camino Cristiano Nicaragüense, que en el primer lanzamiento en el 96 llegó a el tercer lugar, la tercera fuerza, pero que luego con todos los pasos que se han dado ha perdido el pueblo cristiano evangélico confianza en ese partido, en la conducción del partido. George representa al partido Yatama y ha estado a lo largo de toda esta crisis participando en las movilizaciones dentro de la Unidad
nacional azul y blanco. ¿Cómo se vive desde el Caribe la crisis nacional, la rebelión de abril y este proyecto de esta coalición nacional? Generalmente nosotros decimos de que desde las costas de las regiones autónomas, esta represión que se vive en el Pacífico se ha vivido durante siempre en las regiones autónomas, en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Siempre decimos se practicó en la costa, se perfeccionó y luego se trajo aquí en el Pacífico del país. A mí decir, tener a paramilitares, tener a gente en tus comunidades que te están asediando de la misma manera que pasa aquí en el Pacífico, no es algo nuevo o lo que no se ha vivido en la costa. Por lo tanto, no es nuevo verlo. Lo que pasó después de abril es que a nivel nacional se ha logrado visibilizar más el tema del avance de la frontera agrícola y ganadera con los colonos en las regiones autónomas. Pero este tema es mucho antes, desde abril. Ayer se conformó la proclama en la que 7 agrupaciones y partidos políticos y movimientos suscribieron este programa o este proyecto de la coalición nacional. La gente pregunta qué viene después. Se realizó esta convocatoria mientras el país estaba bajo un estado policial. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que esta coalición que se está estructurando y está elaborando toda su documentación para su funcionamiento, vaya definiendo el Plan Nacional de Gobierno y todo el funcionamiento interno de la coalición. Porque la idea es que no sea una coalición electorera, sino que plantee un rumbo de mejoría para este país. ¿Cómo se van a organizar los ciudadanos? ¿Se van a organizar en Yátama, en el PRD, en el FDN, en el PLC, en la Alianza, o se van a organizar en la coalición? Creo que parte del reto de lo que se hizo ayer es poder darle credibilidad y confianza a la gente de que este es una apuesta política de largo plazo y no solamente durante este momento coyuntural. Hay que darle credibilidad y confianza a la gente de que estas 7 organizaciones que fueron los primeros firmantes tengan la apertura de poder ingresar a nuevas personas, y aquellas personas que no se sientan identificadas con ninguna de las 7 que están ahí también tengan un espacio de poder entrar y aportar a esta coalición, porque el hecho de firmar el acto que hicimos ayer no significa que ya tenemos todo listo, o entramos ahora a otro proceso que hay que definir las reglas claras del juego y poner al país y a la institucionalidad como primero, y ahí es donde viene el reto al tener tantas diferentes identidades con tantas particularidades, pero creo que al final del día todos y todas lo que queremos es retomar la institucionalidad, la justicia, la paz y que se respete la Constitución. George, pero la gente en la calle está hablando de la policía, pero también están hablando de los impuestos, están hablando de la falta de empleo, están hablando del impacto de la recesión, cómo está impactando, por ejemplo, la recesión económica en el campo, en los municipios, en las zonas rurales. Es decir, pareciera que la política va por un lado y la vida de la población que lo está afectando, la economía y la crisis social va por otro lado. ¿Cómo se conectan? Eso no va a cambiar ahora mismo. El gobierno va a seguir imponiendo impuestos porque es para sobrevivir y pagar a los paramilitares, la policía, el ejército, a los órganos represivos. Y eso solo va a cambiar hasta que haya un nuevo gobierno que termine y vuelva a tener la prioridad en resolver los problemas sociales de los nicaragüenses. Para el gobierno de Ortega, los problemas sociales no son prioridad. Ahorita la prioridad es sostenerse del poder a base de represión y violando los derechos humanos, no permitiendo que los ciudadanos puedan manifestarse. Esa es la prioridad del gobierno, no el problema de la alimentación diaria. Pero para esta coalición, la coalición le va a hablar a la gente de política, de institucionalidad, de los presos políticos, o le va a hablar también del empleo, le va a hablar también de los impuestos, le va a hablar también es que la coalición se convierte en la esperanza que tienen los nicaragüenses para resolver los dos problemas, un problema social y un problema político que tenemos actualmente. Y no va a haber cambio hasta que haya haya en elecciones limpias, libres y transparentes, y que haya un nuevo gobierno. Antes no va a cambiar nada. Por eso es importante trasladar la coalición a los departamentos y los municipios y la gente comience a organizarse. Y ya tienen ahora los nicaragüenses alguien en quien confiar. Hay una coalición que está
7 organizaciones, que es el inicio para una gran coalición nacional para poder hacer los cambios urgentes y necesarios que necesitamos los nicaragüenses. Ese es parte del reto que tenemos, porque los problemas económicos, la inseguridad en el país también son temas que como coalición tenemos que atenderlo y tenemos que buscar una solución lo más pronto posible. Hay que mantener buscando cómo ejercer presión política, diplomática, pero también en las calles al régimen para que el país se componga, porque hay un estrés, hay un trauma en la población en general, porque no hay acceso a la justicia, no hay empleo, la gente no sabe cómo pagar sus gastos y es una realidad. Y desde esta coalición también lo vivimos, por lo tanto, esa es parte del reto. Cómo poder solventar este problema a un corto plazo y darle una opción al país. Y ese es un reto grande que tenemos no solamente la coalición, sino los diferentes otros sectores económicos, políticos, organizaciones de base de la sociedad civil. Cómo solventamos todo este problema de manera conjunta, porque no podemos ser ingenuos al pensar que una organización o un movimiento va a resolver todos estos problemas. Todos y todas las nicaragüenses tenemos que aportar con esto, y las personas que van a dirigir esto tienen que ser personas con credibilidad y personas que conozcan las problemáticas que existen en el país. La gente pregunta, reverendo, ¿cuál es la ruta de salida? Todo el mundo sabe que esto tiene que terminar en algún momento en una elección, después de una reforma electoral, en una elección libre, observada, transparente, pero ¿cómo se llega a eso cuando el régimen simplemente está cerrado en mantener e imponer el Estado policial? ¿Esta coalición puede ejercer suficiente presión para provocar un cambio? Estamos empezando apenas y la comunidad internacional está pendiente de todo lo que estamos haciendo. Inclusive me decía un consejero político de una embajada que dice: nosotros no vamos a apoyar a ningún partido político en particular, ni a ningún movimiento social en particular. Vamos a apoyar la mayor expresión de unidad que surja de los nicaragüenses. Y yo creo que la coalición es esa expresión de mayor unidad de los nicaragüenses. Pero entonces, la comunidad internacional va a apoyar eso, va a apoyarlo como ya la comunidad internacional ya sabe, con sanciones, porque de otro modo, lastimosamente, el gobierno no entiende. Entonces, con la presión nacional, más el apoyo de la comunidad internacional, sin duda alguna, será el camino de salida a esta problemática. Además de las agrupaciones que representan ustedes tres, ayer suscribió también esta proclama el Partido Liberal Constitucionalista, el PLC. Por cierto, lo invitamos también a la representante del PLC a este programa, pero se excusó por otros motivos. Hay otro partido de origen liberal, Ciudadanos por la Libertad, que aún no decide incorporarse a esta coalición. La población en las zonas rurales está en este momento adscrita a banderas políticas, son liberales, son conservadores, contra, sandinistas. ¿El movimiento azul y blanco qué representa para ellos? Mira, el campesinado, el pueblo campesino, pues, rural, va a irse donde vaya la fuerza, se va a olvidar de partidos políticos, va a olvidar del PLC y va a apoyar la coalición nacional. El campesino no se va a sacrificar ahora votando y prestándose al juego de dividir el voto. Se va a ir todo donde está la fuerza. Y esas son expresiones que me lo han dicho. No vamos a irnos por afinidad, porque somos conservadores, porque somos PLC, porque somos por eso es secundario. Vamos a ir donde está la fuerza, porque sabemos muy bien que la importancia es deshacernos del régimen totalitario de Daniel Ortega. Y eso va a ser, y aunque C4L no dé entrada, la gente, el C4L se va a quedar solo en el territorio, y solo porque la gente los va a abandonar. El Partido Conservador ya se autoexcluyó cuando ellos crearon su propio movimiento de centro derecha. Así es, y el Partido Conservador continuará siendo una leyenda
porque ya no, la gente no lo va a seguir, la gente se va a ir porque son sus intereses personales. Estas elecciones no son unas elecciones dentro de un país normal. La gente identificó que la única manera de deshacerse es igual que pasó en los años 90, donde tu mamá enarboló la bandera de la unidad en la 1 y ahí se fue todo el pueblo. Los demás partidos prácticamente desaparecieron. Los otros 12 partidos que estaban participando. La política del Caribe ha estado dominada en las últimas décadas por el PLC, por el Frente Sandinista y por YATAM. En algún momento YATAM ha sido aliado del Frente Sandinista. Esas alianzas han tenido sus vaivenes, han roto con el régimen. Hoy están siendo parte de esta coalición. Mira, quiero responder a la pregunta también que hiciste antes que esto. En esta situación coyuntural, o estás con la oposición o no estás con la oposición. Algunos de estos, la gente no es tonta, la gente no es bruta. Algunos de estos partidos que están dando un discurso superficial de que son la opción y todo esto, a la gente no le vas a engañar. Y aquí o estás a favor de la democracia y la institucionalidad con la gente que está dispuesta a hacer el sacrificio o no está. Y muchos de estos partidos políticos que mencionaste anteriormente están queriendo jugar un juego político que está afectando al país. Y ya creo que estamos hartos y cansados de politiquería que no nos dan resultados al país. Con respecto a la segunda pregunta que hiciste, mira, siempre hemos dicho que YATAM, lo nuestro no es de tendencia de izquierda y derecha, de centro, de norte, como está definido aquí en el Pacífico del país. Las alianzas que se han hecho en algún momento con diferentes partidos políticos nacionales es porque han habido acuerdos concretos que se prometieron, o sea, que se iban a cumplir y no se cumplieron, tanto con los de izquierda, tanto con los de derecha. Por lo tanto, bajo esta nueva coyuntura, las demandas nuestras desde la costa, desde los últimos 40 años, no han cambiado. Que son la autonomía, una autonomía plena, descentralizada, la demarcación, titulación y saneamiento de los territorios en las regiones autónomas y el cese al avance de la frontera agrícola y ganadera. Y también apostamos por la creación de un sistema regional autonómico de recaudación de impuestos autonómicos, porque se recaudan todos los impuestos a la costa. Y viene aquí al Pacífico, y del Pacífico nos dan migajas a los gobiernos regionales, a los gobiernos comunales, solamente para administración y no para inversión. Por lo tanto, estas demandas no tienen una bandera política, sino es una bandera de las personas en la costa, y todos los diferentes actores políticos, civiles, sociales deberían de levantar esto, porque la autonomía, el saneamiento, la descentralización, el cese de la usurpación y expropiación no es de partidos políticos. Estamos, como se dijo ayer en esta proclama, en una etapa en la que lo que se pone en primer plano es la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas, la suspensión del Estado policial, pero a final de cuentas todo apunta hacia una reforma electoral y hacia el momento en que se tendrá que definir esta coalición para seleccionar líderes y formas de representación política. Cuando su partido se adscribió a esta coalición, se habló de ese tema de la personalidad jurídica que tiene el PRD. ¿Han conversado en algún momento sobre el vehículo político en el que esta coalición finalmente podría llegar a competir en una elección, si hay condiciones para una elección? Todavía no se ha discutido ese tema. Apenas se ha hecho, se ha presentado el borrador del Código de Ética, de algunos ejes programáticos y algunos otros pequeños asuntos como visión, misión y formas de funcionamiento. No se ha llegado a ese nivel. Esperamos que pronto llegaremos ahí, y por eso hay que manejar esta información. Por eso la mesa multilateral nos vamos a estar reuniendo 2 veces por semana, martes y jueves, para acelerar todos estos procesos. Y solo quiero decir algo, que estoy de acuerdo con las respuestas que ambos dieron en la pregunta anterior, porque en realidad la población va a votar por esta máxima expresión de unidad. Después de que nos afiliamos o nos integramos a la coalición, me llamaron de
el CUA, me llamaron de Mulucucú y de Río San Juan, felicitándome por ser parte de la coalición, porque ya la gente no está pensando en un partido político o un movimiento social, está pensando en la coalición como instrumento para derrotar al régimen. ¿Cuál es el siguiente paso para derrotar al régimen? Bueno, organización y más organización. Y para que esa organización sea efectiva se necesitan las reformas y crear las condiciones para que hayan elecciones limpias, libres y transparentes. Nosotros hemos dicho que queríamos elecciones igual que las 1990, con supervisión internacional y todo igual. George, el siguiente paso. Definitivamente tenemos que retomar las calles y tenemos que fortalecer la estructura que tenemos y dejar de pensar en individualismo o en personalidades durante este proceso y poner al país como primero. Necesitamos justicia, necesitamos la libertad de los presos y presas políticas, necesitamos que nuestros exiliados y exiliadas regresen al país, así que el reto está en hacer eso, pero definitivamente necesitamos retomar las calles porque simplemente cerrándonos y hablando y dialogando y estructurando propuestas técnicas no vamos a derrotar a este régimen. Reverendo, mientras ustedes se reunían ayer y la policía se desplegaba desde las voces oficiales del régimen, lo que uno escucha es un discurso de odio, pero un discurso de odio que está encubierto con una fraseología cristiana, con una fraseología religiosa. ¿Cómo reaccionan ustedes a esa posición? Simplemente ya esos discursos los hemos venido escuchando desde el principio y alguien dijo que el odio es el camino a la destrucción de la dignidad humana y eso es verdad. Estamos ante esta situación reflejada, por ejemplo, ayer cuando salíamos de Ispamer, entonces estaba la policía por todos lados y uno de ellos hablando, siempre hay uno más apasionado y hablando y diciendo, parecen ratas, van saliendo como ratas del edificio. Y esas expresiones son expresiones de odio. Esa prédica de la vicepresidenta Murillo que habla de los diablos y al mismo tiempo invoca a Dios, al amor, a bendiciones, prosperidad y victoria, ¿tiene algún eco? ¿Es escuchada en el mundo cristiano, en el mundo evangélico? No, ni en ningún mundo en Nicaragua. Es decir, cuando menos en un 85% de la población, según mi parecer, ese mensaje no está calando. Esos son mensajes para sus bases, esos son mensajes para su gente, pero no para el resto de la población. Y eso uno lo puede oír por todos lados. La gente riéndose y comentando negativamente esos discursos, esas expresiones supuestamente cristianas. Entonces, de hecho, no está calando en la población porque la población ya está cansada de todo el manejo que el gobierno ha venido haciendo de la realidad nacional. Yo creo que los dirigentes del país deben de ser muy cuidadosos al momento que brindan mensajes en públicos, porque de alguna manera tienen un efecto positivo o negativo en la reacción que las personas tienen. Y cuando un dirigente del país está hablando de esa forma y está generando un odio y un sentimiento negativo, hay alguna gente que lo puede aceptar y que lo va a ir a hacer porque esta dirigente lo está diciendo. Y la gente ofrece lo que tiene en el corazón. La gente ofrece lo que tiene en el corazón y no podemos tener a dirigentes que tienen odio, que tienen rencor, que tienen poder en el país, continuar dirigiendo el país, porque es peligroso para todo el país, para las mujeres, para los niños, para las niñas, para los hombres indígenas, afrodescendientes, tercera edad. Así que el llamado de esta gente es evitar los discursos de odio porque generan un efecto negativo en el país. Eso es lo que dicen los representantes de los partidos Yatama, PRD y FDN en esta entrevista a la cual también invitamos al PLC. Y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista. Hoy, cambio y chao.
Así llegamos al final de esta edición, gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.